Es que grabo en otro computador, por eso es que se me olvida de repente. Hay un detalle que el otro día, la clase que grabamos, le comentaba yo en un mensaje que dejé por ahí, que al grabar toda la clase queda muy largo el video y después no lo pude subir a YouTube. No sé si lo leyeron. Entonces ahora vamos a tener que ir grabando ahora por parte de la clase, no sé, cada media hora, por ejemplo. Ahí vamos a tener que parar un poco para yo bajar el video de esa clase y continuar con el siguiente, ¿ya? Bueno, aquí entonces está nuestro sitio de cálculo 4, como ustedes lo ven, y lo que nos corresponde entonces hoy día. Hay una persona esperando y se acaba ya. Profe, ¿y la plataforma de MateSub está el video completo? Sí, está el video completo ahí. Por eso que le pedía que alguien que tuviera más conocimientos técnicos. Yo traté de partirlo en dos, bajando algunos programas, qué sé yo, pero no pude hacerlo realmente. Al final me sacó por cansancio, me la ganó. Porque dura como una hora y cuarto, 1 hora 20 el video completo. Así que si alguien puede hacerlo, podría bajarlo en su computador y con un programa. No va a ser para nada complicado. Aquí faltó manejo solamente. Bueno. Entonces hoy día nos toca ver de la unidad 1, ahí estamos recién empezando, ¿no es cierto? Estamos en el tema de integrales dobles. Y hoy día justamente nos toca ver integrales dobles, ¿ya? Bueno, aquí está la cosa que se espera que aprendamos hoy día o recordemos. Hoy día tenemos que entender aquí qué es lo que es un integral doble, obviamente, cómo se define, cómo se calcula de forma exacta y de forma aproximada, algunas propiedades de este integral doble, y entender y hacer ejercicio con respecto a la interpretación geométrica que tiene el integral doble. Vamos a partir con un comentario. ¿Dónde está este? Se perdió el documento que quería comentarles. ¿Dónde quedó? No lo veo. Voy a tener que buscarlo. ¿Dónde está este video? ¿Dónde está este documento? Lo cerré. Pero lo abrimos de nuevo. Ahí estamos. Aquí estamos. Aquí está. Bueno, lo que le quería comentar, sí, yo que nosotros estamos haciendo una cosa distinta a lo que habíamos hecho, yo por lo menos, durante mucho tiempo, que era hacer las clases presenciales, en la sala de clase, como ustedes lo saben. Pero estaba leyendo respecto a esto y al hacer ahora nuestro contacto a través de esta vía, cambia todo el sistema. Esto no es que estemos haciendo las clases online, sino que lo que se está haciendo aquí es la enseñanza online, es un concepto más amplio. Y esto requiere que los actores de este juego tomen papeles distintos. Por ejemplo, aquí hay algunas características de esta nueva forma que estamos trabajando, ventajas y cómo nosotros cambiamos. Por ejemplo, dice que aquí en este ambiente nosotros ganamos con respecto a la enseñanza tradicional porque aquí tenemos múltiples medios para presentar la información. Sí y no, porque antes también se hacía, ¿no es cierto? Están la página web, están los videos, los documentos. Lo otro que tiene bueno esto, supuestamente, es que la información ustedes la tienen siempre disponible. Si alguien se desvela en la noche y está a las 3 de la mañana y quiere repasar un poco, porque está desvelado, digamos, bueno, puede ir al curso, abre la página del curso y ahí tiene todo el material, los contenidos, los ejercicios, etcétera, ¿ya? Es un aspecto importante. Entonces ahora, por ejemplo, supuestamente debiera haber, ¿no es cierto?, una mejor interacción y más constante entre usted y el conocimiento. En este nuevo ambiente,
ya la tecnología, uno aprende con la tecnología. Es un medio por el cual estamos aprendiendo. Por ejemplo, acá sale un aspecto importante, que el papel del profesor ahora no es hacer las clases tradicionales que nosotros hacíamos, sino que ahora tiene que ser una persona que vaya facilitando el aprendizaje, o sea, entregando los materiales para que ustedes estudien. Pero el rol principal ahora, como acá se menciona, las personas que aprenden ahora son los gestores de su propio aprendizaje. Entonces la responsabilidad de ustedes ahora es mucho mayor, porque están, entre comillas, más solos trabajando, ¿no? Aquí, por ejemplo, la autonomía, ¿ves? De nuevo se destaca eso. Ustedes tienen que ser más autónomos, más independientes, trabajar más solos, pero no aislados. Solos, pero no aislados, porque ustedes tienen el contacto de sus compañeros, el contacto del profesor. ¿Ya? Igual nos juntamos 3 veces a la semana para conversar los temas, y ahí usted puede plantear sus dudas que pueden tener, puede mandar correos, ¿no es cierto? No sé si le tiene alguna consulta sobre esto, chiquillos, algún comentario. ¿Escucha? ¿Aló? Sí, profe, se escucha. Ya, entonces esto es lo que este mensaje les quería dejar, pues yo, que nosotros estamos cambiando el juego, y al cambiar el juego cambian las reglas, ¿ya? Entonces tenemos que acomodarnos a este nuevo formato, así que ahí yo estoy aprendiendo, ustedes están aprendiendo, pero tenemos que dejar de pensar que lo que estamos reemplazando de esta manera son las clases normales que hacíamos regularmente en la universidad. No es eso lo que se está haciendo, se está tratando de hacer una modalidad distinta de enseñanza, que para ustedes es nueva, supongo, y para mí también. Así que el desafío que tenemos es que en conjunto vamos aprendiendo. Así que yo los invito así seriamente, si tienen alguna sugerencia que hacer, que ustedes ven alguna cosa que se puede mejorar en buena onda, ¿no es cierto? Háganmela llegar, ¿ya? Me mandan un correo, ¿ya? Y me dicen, profe, esta cosa, ¿por qué no hacemos alguna idea, alguna actividad, o algo que se está haciendo de una forma, hacerlo de otra manera, ¿me entienden? Porque si esta cosa resulta bien, todos vamos a ganar. Y para que resulte bien, todos tenemos que aportar. Entonces, cualquier idea, se lo reitero, que ustedes tengan que nos puede servir para trabajar mejor, sería realmente bienvenida, ¿ya? Parece que llegaron más personas. Ahí está. Sí, Mauricio y Leandro. Bueno, volvamos entonces a nuestro curso. ¿Dónde estábamos aquí nosotros? ¿Por qué tengo repetido eso? Bueno, no importa. Entonces vamos a ir al tema que nos correspondía hoy día. Entonces nos vamos a ir a la unidad 1. Entonces estamos recién en la sesión 2 del curso Integrales Dobles. Entonces aquí vamos a sacar el documento que es para la clase, que está aquí en el puntito de la izquierda, ¿se acuerdan? Aquí está. Entonces este es el documento que vamos a revisar el día. Entonces vamos a partir, como vamos a ver la integral doble, que la integral doble en el fondo es la integral para una función de dos variables, pero ustedes ya conocen la integral para una función de una variable. Y aquí lo que hay que tener siempre presente, chiquillos, es que la definición de integral doble para una función de dos variables es la misma definición que teníamos antes para una función de una variable. Cambiando, obviamente lo que hay que cambiar porque ahora tenemos dos variables y antes teníamos una, pero el concepto de fondo es exactamente el mismo. Así para ver cómo se hace este cuento, veamos cómo se definía la integral de Riemann o integral definida para una función de una variable. ¿Llegó otra persona, parece? Sí. Ya. Vamos entonces a eso. Entonces, ¿cómo era la historia de la integral de una variable? Entonces, yo tenía una función, esta la está dibujada en la pantalla, no sé si la ven bien, chiquillos, ustedes. ¿Se ve la gráfica de una función? Sí, profe. Sí, profe. Ya. Vale.
Entonces lo que hacíamos en este debe haber sido cálculo 2, ¿no es cierto? Era geométricamente tratar de calcular el área bajo la curva. Y eso provocaba después el concepto de integral definido de Riemann o la integral de la función f de x. ¿Sí? Esta función que está aquí es la función f de x. ¿Sí? Entonces esta es la función. Esta es la función y igual a f de x. ¿Sí? Eso. Entonces, ¿cómo era la historia que se hacía? Si ustedes recuerdan, la idea era que uno iba al dominio de la función, que aquí es un intervalo, que aquí iría del 0 al 8 en este ejercicio, y uno lo separaba en una cierta cantidad de subintervalos. Que para efectos prácticos los tomaba con igual longitud. Después en cada subintervalo elegía un punto. Por ejemplo, voy a hacer un ejemplo aquí. Supongamos que lo dividimos en 4 subintervalos. Entonces aquí habría uno, aquí el segundo, tercero y el cuarto. Aquí elegimos un punto. En el primer subintervalo se elige un punto. Entonces aquí en el primer subintervalo se elige un punto, que puede ser el punto, uno toma el punto de la izquierda, el punto de la derecha, etcétera, ¿ya? No quiero detenerme mucho acá. Entonces supongamos que elegimos el punto de la derecha, este punto aquí. Entonces este sería el x1, ¿ya? En el siguiente subintervalo elegimos el punto de la derecha también, sería este sería el x2 en esta historia. Este sería el x3. Y en el último subintervalo elegimos el punto de la derecha para ser consistente, este sería el x4. Elegimos, buscamos la imagen de cada uno de los puntos elegidos. Entonces aquí sería la imagen de este punto sería así en la curva, hasta ahí. Ahí estaría hasta aquí, las imágenes correspondientes de los puntos elegidos, y este sería el último que llegaría hasta el final. Y después formamos entonces los rectangulitos que tenían como base los subintervalos de la partición y como altura la imagen del punto elegido. Entonces el primer rectangulito sería este. El segundo sería este, ¿no es cierto? El tercero sería este. Y el cuarto sería este. Entonces uno calculaba la suma de las áreas de esto, en este caso 4 rectángulos, pero obviamente pueden ser 5, pueden ser 6, pueden ser 1000. Entonces uno tomaba la suma, ¿no es cierto?, de las áreas de estos rectángulos, sería la altura por la base que se llamaba delta y, ¿se acuerdan? Y esto lo sumaba de i igual 1 hasta la cantidad de subintervalos, que en general son n. Y después tomaba el límite cuando n sea infinito, y se obtenía un número, y ese número se definía justamente como, entonces el límite de esto, cuando n se iba a más infinito, era entonces la integral de la función intervalo correspondiente, que sería entre 1 y 8, entre 0 y 8, perdón, claro, en este caso sería entre 0 y 8, en este ejemplo, de la función f de x de x. Eso. Entonces vamos a limpiar esto. Entonces aquí, por ejemplo, si uno divide, aquí viene preparado esto. Por ejemplo, ahí estamos eligiendo el punto de la derecha, ¿no es cierto? Ya tenemos 2 rectángulos, ¿ven? Ahí serían, no sé cuántos son esos, son varios, 8 parece, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ahí tenemos 20. Ahí tenemos el cuento que estamos haciendo, pero contado con 20 una partición con 20 subintervalos. Entonces en cada punto se elige el punto de la derecha y esto es la suma que comentamos. Esta misma historia se repite ahora para funciones de 2 variables. La diferencia ahora, en esta función que tenemos en la pizarra, o sea, en la pantalla en este minuto, el dominio de la función es un intervalo en los reales, y la gráfica es una curva en el plano. Bueno, ahora, ¿dónde está la otra historia? Acá está. Ahora cambia la película. Este es nuestro curso ahora. Ahora el dominio de la función es un subconjunto D que está en el plano x, y. Aquí está el x, ¿no es cierto? Está en el x. No sé si lo ven ahí. Entonces aquí está el x y aquí está el y. ¿Se fijan? O sea, si queremos la base, el dominio, lo miramos desde abajo, ahí estaría el dominio, ahí estaría el plano x, y. Y ahí tenemos una función, la que está en azul es la función. Y aquí entonces es lo mismo, ahora se hace una partición del dominio
que sería aquí este cuadrado rectángulo que está en la base. Entonces, ¿cómo se logra esa partición del dominio? Entonces aquí, como por ejemplo, supongamos que vamos a hacer un dibujito de la base mirada desde frente, o de acá, póngalo así. No se ve bien eso, parece, ¿no? Lo vamos a hacer más delgadito, ahí. Entonces aquí está, la base la vamos a hacer aquí, tal como está en este dibujo, ahí está la base. Ahí está el eje X, quería entre 0 y algo acá, no importa cuánto sea realmente, solamente que sea A, digamos, en general, y que esto sea B, ¿ya? Entonces aquí se divide el intervalo que va del 0 aquí hasta la, se divide en una cierta cantidad de su intervalo. Para hacer un dibujo fácil, pongamos que sean 2, ya, 2 aquí. Y los intervalos se dividen en una cierta cantidad de su intervalo, digamos 2 también. Y después entonces se tira para acá, para formar entonces una partición del dominio, ¿se fijan? Y aquí entonces dividir el dominio, en este caso sería en 1, 2, 3, 4 subdominios, 4 rectangulitos. Entonces ahí tendríamos la partición del dominio, que está ahora en el plano. Que esa después se elige un punto en cada subdominio. Entonces se elige un punto aquí, no sé, un punto aquí, un punto aquí, un punto aquí y un punto acá. ¿Y qué se hace después? Entonces se toma la imagen de estos puntos. Se toma la imagen aquí, no sé dónde sea, la imagen aquí, la imagen aquí, la imagen acá. ¿Y qué se hace ahora entonces? Se forman, en el caso de una variable se formaba un rectángulo, y ahora entonces se forma tomando la base de la partición y la altura de la imagen correspondiente, se forma entonces un paralelepípedo. Se fijan, aquí voy a hacer uno nomás, ya. Este aquí, se forma un paralelepípedo así, ahí más o menos así. Ahí sería. Entonces para cada uno se va formando un paralelepípedo. Aquí sería un paralelepípedo más chiquitito, porque la altura del paralelepípedo es la imagen del punto elegido. Entonces acá en el dibujo de que está a la izquierda, se asume que está más clara la idea. Entonces aquí estamos tomando la función que está en azul, aquí es la función seno de 4x más y cuadrado. Aquí estamos eligiendo 2 particiones en la x, 2 particiones en la y, entonces nos da 2 por 2, 4 particiones en el dominio. 1, 2, 3, 4, como ustedes lo ven ahí. Y esto se empieza a aumentar, pues entonces uno aumenta en el eje X, por ejemplo, en lugar de hacer 2 particiones en el eje X, hacemos, por ejemplo, 9, digamos 10, para hacer un número fácil. 10, ahí está. Se me pasa, ahí está. Y en el eje Y vamos a hacer 10. En la parte ahí del dominio. Entonces, si miramos ahora el dominio, entonces hemos dividido, aquí la parte del eje X en 10 subintervalitos, ¿no es cierto?, en el eje X, y la parte correspondiente al eje Y en 10 subintervalitos. Al hacer todas las particiones correspondientes nos da 10 por 10, 10 por 10 nos dan 100 elementos que tiene esta partición. Entonces en cada uno de los 100 se elige un punto, en cada uno de los 100 se elige un puntito, aquí tenemos uno, aquí se elige un punto, aquí se elige el punto de la izquierda. ¿Se fijan? Justo la imagen de ese punto justamente está, no, ¿cuál se eligió aquí? Sería el punto que está atrás, ¿no es cierto? Claro, se toma, en este rectángulo se toma el punto que está al fondo a la derecha, de ahí toma la imagen que llega hasta ahí, y ahí entonces se forma lo vamos a ver mejor ahí, ¿cuál se tomó en realidad? Sí, pues da lo mismo en realidad. Entonces está este puntito que se elegiría, se toma la imagen y ahí se forma entonces el paralelepípedo. Después en el segundo subrectángulo de la partición se elige, aparece este puntito que está aquí, se toma la imagen y se forma entonces el paralelepípedo que tiene base, el rectángulo de la partición y como altura la imagen del punto elegido. Y así se sigue con cada uno de los elementos de la partición. Y se formaría entonces, y se forma, vamos a ver acá entonces qué es lo que se forma. Vamos a borrar. Y formamos entonces la misma suma que se llama igual que antes se llama suma de Riemann. Entonces ahora sería la suma. Sería la suma. Aquí estamos, porque aquí tenemos dos variables que funcionan. Entonces sería f de x sub y sub j por delta x
por delta I. Y esto la I varía de 1, no sé, a N, y la J también puede variar de 1 hasta N o de 1 hasta M, no importa mayormente realmente, ¿ya? Entonces ahí tenemos eso. Y entonces para que esta suma que tenemos acá, hasta el N y hasta el M, si usted mira acá, entonces da entonces la suma de todos los volúmenes de los paralelepípedos que se construyeron de la manera que conversamos recién. Entonces la suma de esos volúmenes da aproximadamente, tal como en el dibujo se insinúa, no sé si se ve bien, da más o menos el volumen bajo la superficie. En el cuento anterior era el área bajo la curva, y ahora se transforma el cuento en el volumen bajo la superficie. Esta azulita es una función ahora de esta azulita que está aquí. Esta azulita, digo. Esta azulita, ahora es una función de dos variables. Z igual a f de x, y. X, y. Ahí. Entonces, después de esta suma que tenemos al lado derecho, le tomamos el límite cuando n se va a infinito, cuando m se va a infinito, y esto da un número. Y ese número tiene que corresponder, obviamente, al volumen bajo la superficie, ¿no es cierto? Y eso se define entonces justamente como la integral doble, ¿ya?, de la función f de x, y. Aquí se pone de x de y o de y de x de lo mismo. Generalmente se puede colocar de a, de área, entendiendo que este de a después se transforma en de x de y o de y de x sobre el dominio de. Así se escribe. Así que esa es la definición, de una manera más o menos rápida, de que entonces la integral doble de una función de dos variables. ¿Consultas, chiquillos? ¿Dudas? ¿Chiquillos? ¿Están ahí aún? No, profe, no hay duda. ¿Realmente? Y entonces volvemos a nuestro documento de trabajo. ¿Dónde estaba nuestro documento de trabajo? Este. Bueno, aquí estamos. Entonces aquí está la integral de Riemann que conversamos de una variable. Ahí está lo que comentamos, está más detallado. Aquí está el cuento para de dos variables. Aquí están los manitos que están en el documento, ¿no es cierto? Aquí tenemos una función. Aquí se divide 5 por 5, 10 por 10, 25 por 25. Se hacen los paralelepípedos. Entonces cada vez más la forma que van tomando los paralelepípedos se va acercando entonces al volumen bajo la superficie, ¿ya? Así que ahí está la definición que conversamos recién. Bueno, aquí nos queda entonces un mensaje, ¿ya? Cuando uno tiene una integral doble, ¿ya?, cuando quiere calcular una integral doble, después vamos a ver cómo se calcula, ¿ya? Después vamos a ver cómo se calcula esto, ¿ya? Hay un método ahí, hay un teorema que se llama de Fubini que dice cómo se calcula la integral doble. Y cuando esa integral doble es muy difícil de calcular, en matemáticas se estila que cuando algo es complicado de calcular, uno opta por calcular algo aproximado. Entonces, para calcular aproximadamente una integral doble, cuando sea necesario, uno puede buscar esta suma de Riemann, esta que está a la derecha, y elegir en lugar del n algún valor, y en lugar del n algún valor particular. Entonces calcula la suma de la derecha, esta que estamos comentando, y el valor obtenido sería entonces un valor aproximado de la integral doble. ¿Y por qué aproximado? Porque el valor de la derecha corresponde al de la izquierda cuando toma el límite, cuando m y n se van al infinito, no cuando el m vale 5 y el n vale 2. Ese sería un valor aproximado, ¿ya? Así que ya tenemos una forma de calcular por lo menos la integral doble de manera aproximada. Vamos a borrar entonces. Bueno, aquí tenemos un ejemplo clave para empezar. Dice estimar, o sea, calcular aproximadamente el valor de la integral doble de la función 16 menos x cuadrado menos 2y cuadrado. Esta es la función que vamos a integrar en el dominio correspondiente a este rectángulo. El x va entre 0 y 2 y el y va entre menos 1 y 1. Entonces ahí tenemos que hacer una partición del dominio R,
en una cierta cantidad de subrectángulos, y aquí nos sugieren, para que la cosa no sea tan larga, divide el rectángulo R solamente en cuatro subrectángulos iguales, iguales, y elegir en cada subrectángulo el punto de la esquina superior derecha, eso. Entonces en cada subrectángulo se solicita que uno elija como punto elegido el punto que está en la esquina superior derecha. A ver, partamos haciendo juntos esto, chiquillos, porque les dije que lo hagan ustedes, pero yo los voy a guiar un poquito. Entonces, ¿qué sería aquí? ¿Cuál sería? Vamos a mirar el dominio. Aquí está el cuento, es así. Aquí. Tengo que hacerle algo aquí a esta cosa. Aquí. Entonces, aquí está. Voy a hacer un bosquejo solamente. Entonces, en el eje X, el X va de 0 a 2. 1, 2. Ese es el X, va del 1 al 2. El Y va del menos 1. Está atrás acá. El Y va del menos 1, ese menos 1, 0, hasta el 1, hasta aquí. Entonces el rectángulo R, que está marcado aquí, que es el dominio de esta función, sería aquí entonces este. ¿Lo ven eso, chiquillos? ¿O me fui muy a la izquierda acá? No, sí se ve. Entonces ese es el rectángulo R que tenemos que dividir en cuatro subrectángulos. Entonces, para tener cuatro subrectángulos tenemos que dividir el X en 2 y el Y en 2. Entonces este sería aquí, ahí estaríamos listos en realidad, aquí estaría aquí, y aquí estaría el otro. Ahí teníamos los cuatro subrectángulos. Y decían cuatro subrectángulos, los cuatro, estos que mencioné aquí, esos son los que están aquí. Lo que muchas veces uno hace para ver esto mejor, uno toma ese rectángulo y lo mira de frente, o sea, pone aquí directamente el eje y el eje y así. Lo mira a la antigua, digamos, porque así se ve mejor. Entonces el plano aquí sí, mejor lo miramos de frente. Entonces aquí el X iría entre 0 y 1, así. Ahí está el X. No, hasta 2 era, ¿no es cierto? 1, 2. Y el Y iría entre menos 1 y 1. Entonces este es el rectángulo. Y lo divido aquí. Entonces, ¿cuál sería los puntos elegidos? Tiene que ir el punto de la izquierda superior derecha. Entonces miremos así de frente, tal como está. Entonces sería, este sería el primer rectángulo. Entonces elegimos ese punto. Después el segundo rectángulo elegimos el punto superior a la derecha, sería ese puntito. Después en este rectángulo de la partición elegimos ese punto y después elegimos ese punto. Entonces aquí en cada uno de estos puntos uno busca la imagen a través de la función que viene dado aquí arriba y forma la suma de Riemann. Pues la suma de Riemann sería sumatoria de I de 1 hasta 2, de la sumatoria de J igual 1 hasta 2, de F de X sub I y sub J por delta X, delta Y. Delta X, delta Y, lo que mide cada subintervalo acá. Por ejemplo, el delta X, como esto llega del 0 al 2 y se partió en 2, entonces esto vale 1 y esto vale 1. Y el delta Y sería lo que mide cada una de esta partición, como era del menos 1 al 1 y se partió en 2, entonces esto también vale 1, ese es delta X, vale 1, delta Y digo, perdón, y este también vale, delta Y también vale 1. Así que en este ejemplo, para que la cosa sea fácil el cálculo, esto sería 1 y esto también sería siempre 1. ¿Ustedes pueden calcular esta suma, chiquillos, no? ¿O no se entiende bien lo que hay que calcular aquí? ¿Se entiende eso, chiquillos, más o menos? ¿No? ¿Sí? Yo, profe, no entendí mucho. ¿Me puede explicar de ¿No, nuevo? no mucho? No. ¿No mucho? Ya. Mire, lo que estamos tratando de explicar aquí es el cálculo, un cálculo aproximado de un integral doble. ¿Ya? Porque el integral doble, ¿cómo se definió acá? Esto que está aquí. Entonces el integral doble, aquí el integral doble, bueno, ahí no está la definición todavía. Esta es la definición. La integral doble
es el límite de las sumas de Riemann, estas que están acá, y aquí en el fondo esto que está aquí al lado derecho, esto corresponde al volumen de cada paralelepípedo construido sobre cada uno de los subrectángulos de la partición. Se suman todos, y eso da eventualmente el volumen bajo la superficie. Y se obtiene la igualdad cuando el delta X y el delta Y tienden a 0, que es lo mismo que decir que aquí, lo mismo que decir que M y N tienden a infinito. Esto que está aquí es lo mismo que decir, digo, que N tiende a infinito y M tiende a infinito. Eso es lo mismo. Entonces, como estamos aquí calculando no igual, sino que aproximadamente nomás, entonces sacamos el límite, ¿ya? Y ponemos en lugar del N un valor particular, y en lugar del N un valor particular. Que para hacerlo fácil, aquí se puso que M valía 2 y N valía 2. Y se dio una función también, se dio una fórmula, una F particular que era la que está propuesta ahí abajo, ¿ya? Entonces lo que estamos calculando en el fondo es esto, ¿ya? Para M2 y N2, y cuando calculemos eso entonces va a dar un valor aproximado del integral doble. No el valor exacto, porque reitero el valor exacto cuando lo toma el límite, cuando N y M se van a infinito. Y aquí no estamos tomando el límite, ¿ya? O sea, lo que estamos haciendo aquí en realidad es cuando uno calcula el límite, por ejemplo, si uno calcula el límite, por ejemplo, de seno X partido por X, ¿ya? Cuando X tiende a 0, toma ese límite, y supongamos que no lo puede calcular, porque es complicado, porque es difícil, lo que no se acuerda. Entonces lo que uno puede hacer, lo que uno podría hacer, si es que quiere, ¿no es cierto?, es tomar un valor del X que esté cerca del 0. Por ejemplo, tomar X igual, voy a colocar 0,01. Entonces uno va a la función y reemplaza ese valor particular en el X. Entonces le quedaría seno de 0,01 partido por 0,01. Calcula esto, ¿no es cierto? Esto da un número que no sé cuánto será, pero tendría que ser cerca de 1, ¿verdad? Entonces esto da 0,9. Supongo que da 0,9 para conversar. Entonces si esto diera 0,9, entonces uno diría, entonces el valor aproximado del límite de seno X partido por X es aproximadamente, reitero, 0,9. Porque lo calculamos con un valor cerquita del 0, pero no en el 0 mismo como exige el límite en el fondo, ¿no? Entonces, más o menos, esta idea que está aquí a la derecha es la que estamos aplicando acá. Como el integral doble es el límite de la suma de Riemann cuando N y M se van a infinito, si en lugar del N tomamos el 2, por ejemplo, en lugar del M tomamos el 2, y calculamos esta suma que está a la derecha, entonces eso va a dar un valor aproximado solamente del valor de la integral, no el valor exacto. No sé si eso queda más claro. Por lo menos lo que estábamos haciendo, ¿ya? Sí, profe, ahora sí. Entonces eso es lo que hicimos acá. Bueno, acá está eso en detalle. Aquí está la explicación, ahí está, ¿ves? Después lo puse mal aquí, ¿no? Puse el X entre menos 1 y 1. ¿Eso era el X entre menos 1 y 1? Me equivoqué, ya mire, porque acá está 0,2 cru menos 1, 1. Y aquí hice el dibujo al revés, parece, pero no importa, la misma idea. Porque puse aquí el X entre menos 1 y 1 y el Y entre 0 y 2, ¿te fijan? El Y va entre 0 y 2 y el X va entre menos 1 y 1. Bueno, habría que cambiar el dominio de arriba entonces. Bueno, y aquí entonces está la integral doble, aproximadamente sería esto. Entonces aquí está la imagen de los puntos elegidos, f de 1,0. Entonces sería 1,0. Es raro, esta cuestión no la veo bien. ¿Dónde está el 1,0? Este sería el 1,0, ¿no es cierto? Profe, usted le puso como triángulo en los puntos que hay que elegir, parece. Verdad, tiene razón. Entonces estamos expuestos aquí abajo porque dice f de 1,0, f de 1,1, este sería el 1,1, ¿no es cierto? Este sería el 1,2, este sería el 0,1 y este sería el 0,2. Bueno, hay que ponerlo bien entonces, ya parece que me confundí, ¿ya? Bueno, uno pone los puntos correspondientes, que era el punto de arriba a la derecha que habíamos dicho, entonces sería, como usted decía, los puntos que están en triangulito. Entonces este sería, por ejemplo, el 0,1. Entonces aquí uno calcula f de 0,1, eso, voy a mirarlo acá. Aquí f de 0,1 y lo calcula aquí, pues. Entonces f de 0,1 sería 16 menos
0 al cuadrado menos 2 por 1 al cuadrado. ¿Ya? Y eso entonces lo reemplaza aquí. F de 1,1 sería 16 menos 1 al cuadrado menos 2 por 1 al cuadrado. Y eso lo reemplaza ahí. ¿Ya? Y después multiplica por delta x por delta y, que como hemos dicho en este caso, delta x siempre valía 1 y delta y siempre valía 1. 1 por 1, 1 por 1, 1 por 1. Y hace la suma completa y da 49. Entonces tendría que aproximadamente el valor de la integral, este valor de esta integral doble, entonces sería aproximadamente 49. No sería igual, pero sería aproximadamente 49. ¿Ya? Bueno, las propiedades de la integral doble son las mismas propiedades de la integral que nosotros conocíamos para funciones de una variable, porque la definición es exactamente la misma. O sea, conceptualmente la definición de la integral de una variable es idéntica a la definición de una función de dos variables, de la integral de una función de dos variables. Por lo tanto, comparten las mismas propiedades. Por ejemplo, igual que antes, la integral de la suma es la suma de las integrales, o la integral de la resta de dos funciones es la resta de las correspondientes integrales. Si hay una constante, la constante por una función, la integral de una constante por una función es la constante por la integral de la función. ¿Ya? Y esta última propiedad que se ocupa mucho, esta dice que la equivalente a esta propiedad, para una variable era lo siguiente: si usted está integrando entre a y b, ahí está la función, ahí vamos a integrar, ya vamos a coger la integral entre a y b de una función, ya, cualquiera de una variable. Si uno divide este dominio en dos partes, por ejemplo, por un punto C aquí, y le queda entonces aquí un dominio entre A y C y un dominio entre C y B, entonces dice que la integral en todo el conjunto entre A y B es la integral entre A y C de la función más la integral entre C y B. ¿Se acuerdan de esta propiedad? ¿No es cierto? Lo usamos mucho cuando estamos confundiendo una variable. Entonces, el equivalente a esta propiedad que estamos recordando es la que está aquí en el punto D, en la letra D de estas propiedades. Dice, si yo tengo un dominio de una función, todo este dominio que está aquí, todo este dominio, ¿ya? Todo este dominio. Y lo separo en dos dominios, un R1 y un R2. Entonces, este grande sería el dominio D. Entonces, si el dominio D se separa en dos subdominios más chiquitos, R1 y R2, entonces la integral sobre el grande, sobre el D, sería la suma, igual que aquí, sería la suma de las integrales sobre cada uno de los dominios en los cuales se separó el dominio grande D. Y esa es otra propiedad que se usa en los ejercicios. ¿Ya? Bueno, aquí hay un detalle que, si ustedes recuerdan, cuando uno calculaba, cuando uno trabajaba con la integral de Riemann de una variable, voy a correr un poquito más arriba, ahí. Entonces uno calculaba, si la función era así, entonces uno calculaba la integral y la integral daba esa área, ¿no es cierto? Entonces corresponde a la integral entre A y B de la función f. Pero resulta que a veces la función es así. Tiene una parte arriba y una parte abajo. Entonces ahí la integral de esta función ahora, de esta nueva función, de esta ahora, de esta, no representa entonces el área bajo la curva, porque la curva no está sobre el eje X. Entonces, la integral de una función de una variable no siempre representa un área bajo la curva, solamente cuando la curva está sobre el eje de las X. Análogamente acá, para funciones de dos variables, entonces ahora no siempre esta integral doble de la función representa el volumen bajo la superficie f de x, y, ¿ya? ¿Y cuándo lo representa entonces? Cuando la función f de x, y es mayor o igual que 0. Entonces uno tiene aquí, en el plano, aquí tiene el dominio D, y aquí tiene el dominio D. Este es el dominio D. Y la gráfica de la función está aquí arriba, o sea, con el z, porque la función es z igual a f de x, y. Entonces, si este fuera el gráfico de la función, entonces ahí la función es positiva, entonces ahí efectivamente la integral doble representa el volumen bajo la superficie. Pero si el gráfico tuviera una parte arriba del plano XY y una parte abajo del plano XY, entonces ahí la integral doble no va a representar necesariamente, no va a representar derechamente
el volumen bajo la superficie. Bueno, entonces hagamos un acto seguido para parar la grabación que tengo en el otro computador, ¿ya? Yo creo que ¿cuánto nos va a tomar? Unos 10 minutos. Son un cuarto. A las 10, juntémonos a las 10 de vuelta, ¿ya? Así que esperemos un ratito, ¿ya? ¿El mismo código, profe? No, quédense en el curso nomás, no es problema, no es para qué salir y entrar, ¿ya? Vamos a hacer un alto en el mismo canal de comunicación por 10 o 15 minutos, para yo ir entonces al otro computador y bajar la grabación de la primera parte de la clase. Así que paramos, pero no nos separamos, ¿ya?